que traemos siempre es la palabra de Dios puesta sobre la mesa por sus siervos, que somos quienes traemos la palabra. Pero hemos estado en el cielo, casi rozando ahí, ¿verdad? Ahora vamos a tocar la tierra, vamos a bajar un poquito. ¿Quién tiene deudas entre nosotros? Uno, yo también, yo puedo levantar las 2 manos. 2, 3, 4, un montón. Lo sé, lo imagino. Aquí lo raro es que no tengamos deudas, ¿verdad? Todo el mundo, más o menos de una forma o de otra, tenemos deuda. Pero cuando uno tiene una deuda, cuando descansa realmente es cuando la ha pagado. ¿Sí o no? Yo creo que sí, que eso nos pasa a todos. Pero una deuda es la obligación que tenemos de pagar o devolver una cosa que generalmente es dinero. ¿Cierto, no? Generalmente. Pero también puede ser una obligación moral que tenemos con alguien. Tal vez dar una cosa o corresponder a algo. Alguien me ha hecho bien, me ha ayudado y tú siempre estás pensando, ¿qué día podré yo ayudarle? ¿No? Es como una deuda ahí que queda pendiente, no porque la otra persona lo haya hecho por eso, sino porque eso está en el corazón. No sé si se acuerdan ustedes, supongo que no. En febrero de 2023 hubo un gran terremoto en Turquía y Siria. En ese terremoto murieron aproximadamente 58.000 personas, entre 58 y 60.000 personas. Se dijo por aquel tiempo que un científico de Países Bajos llamado Frank Hoverbeets, perdónenme, pero no sé pronunciarlo, publicó en Twitter, lo que hoy es X, y en Twitter publicó un comentario justo 48 horas antes avisando de que tarde o temprano tendría un lugar en aquella zona, tendría lugar un gran terremoto en esa parte del mundo. Lo cierto que era un comentario bastante vago y era algo que los geólogos sabían, ¿no? Como sabemos aquí que en el estrecho de Gibraltar hay unas placas tectónicas que en cualquier momento puede haber un terremoto. Pero mi pregunta es, si este científico o cualquier otro científico hubiera tenido la certeza, la seguridad de que aquel terremoto se iba a producir en aquel día y aquella hora, si hubiera tenido la seguridad de que iban a morir tantas personas, ¿no creéis que lo hubiera comunicado a bombo y platillo? En Facebook, en X, en todas las redes sociales. ¿No creéis que sí? ¿No creéis que había hecho llamadas a unos y a otros para que de alguna forma supieran que eso estaba sucediendo? Yo creo que sí. ¿No se hubiera sentido esa persona deudor de anunciar el peligro que sobrevendría sobre aquellas personas? Sin duda. Estoy convencido de que no solo lo habría publicado en Twitter, sino que habría movido, implicado al máximo, se habría implicado al máximo en hacer lo imposible para que esa noticia llegara a todos los lugares. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo había experimentado el evangelio y sabía cuáles eran las buenas noticias y su importancia. Él mismo había pasado de estar muerto a tener la vida de Dios en él. Él había tenido un encuentro personal, cercano con Jesús. Y ahora, por ese motivo, se sentía en deuda con el resto de la humanidad. Tanto personas de su cultura como de cualquier cultura, tanto a intelectuales del máximo nivel como a la persona más sencilla e inculta que había. Así que Pablo se sentía como ese científico que sabe la información del día en que el terremoto se va a producir.
y se siente en deuda con el resto de la humanidad de comunicarlo. Y los cristianos, los creyentes, los que hemos tenido un encuentro con Jesús, que conocemos las noticias del Evangelio, también debemos sentirnos deudores con el resto de la humanidad. Y eso por varias razones. La primera es porque la salvación es lo más grande que puede recibir el hombre o la mujer perdida, aquel que todavía no conoce a Cristo. El ser humano sin Dios está perdido. Los seres humanos perdimos el formato original, el objetivo para el cual habíamos sido creados se perdió. Ya no somos como aquel original que Dios creó perfecto, sin pecado. Ahora somos como una mala copia de aquello, que ya no sirve para cumplir el propósito de Dios y que está rota por todas partes. Todas las personas tenemos roturas interiores, tenemos dificultades y problemas. Y a veces son exteriores que nos vienen, pero en muchas ocasiones son problemas propios del ser humano, propios de nuestra alma rota, propios de algo que debería haber sido perfecto y se estropeó por medio del pecado. El apóstol Pablo un poquito más adelante, también en la carta a los romanos les dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles para ese propósito con el que Dios fuimos creados. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Quiero recalcar, hermano y hermana, como hacemos habitualmente, ni siquiera uno me incluye a mí, te incluye a ti. Nos incluye absolutamente a todos. Sepulcro abierto su garganta. Muerte sale de nuestra boca. Con su lengua engañan. Hay engaño. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Criticamos, murmuramos, hablamos mal del otro. Su boca está llena de maldición y de amargura. Maldecir, no solamente decir una maldición, es hablar mal de cualquier persona. Y muchas veces lo que trasladamos con nuestra lengua no es más que eso, amargura interior, por ese ser roto que cayó allí cuando fue tentado por el diablo. Dice que nuestros pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y miremos al mundo cómo está, ¿verdad? Y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Ninguna posibilidad para el ser humano de acercarse a Dios, de conectarse con Dios. Pero de esa forma el mismo apóstol Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay un juicio final. Y nosotros, los que hemos conocido a Cristo, hemos sido rescatados del juicio y la ira de Dios. Pero quien no tiene a Cristo no lo sabe. No lo saben. No saben que Dios juzgará a los hombres y habrá un castigo terrible. Sin embargo, el futuro que nos espera a aquellos que hemos conocido a Cristo es un futuro de esperanza. Es vida eterna, donde todo será nuevo, donde nuestra vida será plena, donde esa perfección con la que Dios nos creó será hecha de nuevo en nosotros, donde tendremos acceso directo a ese Dios al que adoramos ahora, acceso directo en el sentido de que lo podremos ver con nuestros propios ojos. Y no digo ver porque dice que a Dios nadie lo puede ver, no puede ser visto jamás, pero veremos a Cristo en su plenitud, en su deidad, en su grandeza. Allí no habrá corrupción. Allí solo podremos entrar aquellos que estemos inscritos en el libro de la vida
del Cordero. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Lo dice Apocalipsis. Pero a quienes no tienen el Evangelio, ¿qué les espera? El juicio ante el gran trono blanco, donde el que no se haya inscrito en ese libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Nosotros tenemos la noticia más importante que necesita el ser humano. Tenemos la noticia más importante que necesita el ser humano. El mundo se pierde y no lo sabe. Y es que el Evangelio consiste en que cuando éramos enemigos de Dios, nosotros, los que ahora conocimos, fuimos reconciliados, hechos amigos con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Mucho más, al estar reconciliados seremos salvos por la vida de Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, no porque hayamos sido mejores, sino por la muerte de Cristo. Miren, Juan el Bautista cuando llegó predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y el mismo Jesús cuando andaba por la tierra decía: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este es el momento en el que Jesús está diciendo: mi reino se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque para los que se arrepienten no hay condenación, hay salvación. Y no tienes que hacer grandes méritos. Arrepentirte. Entregarle tu vida a Cristo y el resto lo hace Él. Spurgeon era un predicador del siglo XIX y él decía que la salvación que predicamos es liberar del amor al pecado, rescatar del hábito del pecado, hacer libre de los deseos del pecado. ¡Qué responsabilidad más grande! Y eso incluye salvación del infierno y más. Pero salvación es salvación del pecado. ¡Qué responsabilidad más grande! Esta es la buena noticia, que aunque el mundo esté condenado por su maldad, Jesús vino para salvarlo. Jesús murió en una cruz para salvarlo. Para salvar a cualquier ser humano, a cualquier persona que reconozca su necesidad de Cristo, que se dé cuenta de que por sí mismo jamás podrá recibir la salvación. Miren, otra razón por la que usted y yo, tú y yo somos deudores, es porque sería injusto y egoísta no compartir el mensaje que tenemos con el resto de la humanidad. Imaginen que con todo esto de la guerra, toda esta pelea política entre Estados Unidos, los presidentes de España, Estados Unidos, el lío que tienen por allí, por el estrecho de Hormuz, uno de nuestros militares le llegara un correo con una información crítica. Y en ese correo dice que con seguridad la base de Rota va a ser destruida por un misil intercontinental con una cabeza nuclear. Imagínense cualquiera de nuestros militares. Nadie le ha ordenado guardar silencio. Nadie lo ha atado de manos. Tiene margen para actuar. Sin embargo, no alerta ni a sus compañeros, no intenta evacuar, no advierte a nadie, ni siquiera de forma anónima. Simplemente se asegura su propia salida, recoge lo imprescindible y desaparece antes del impacto. Horas después, Rota es arrasada. Gente que confiaba en él, personas con las que trabajaba, convivía, amigos, familia,
mueren sin haber tenido siquiera la oportunidad de saber lo que se les venía encima. Y todo porque alguien que podía hablar, solo tenía que hablar, eligió callar. ¿No sería eso profundamente injusto y egoísta? ¿Ustedes qué piensan? Piensen que eso fuera real. ¿No sería injusto y egoísta? No sé si nosotros somos injustos y egoístas. ¿Saben? La palabra de Dios no nos manda a convertir a nadie. Solo nos pide proclamar el mensaje. El resto lo hace el Espíritu Santo. Cuando Él venga, dijo Jesús, hablando con sus discípulos, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Tú, hermano? El Espíritu Santo. De justicia, es decir, de la necesidad que tienen de Cristo, de la necesidad que tienen de salvación, de saber que somos injustos y pecadores y que por ser pecadores, simplemente por estar en esa condición de pecado, nos perdemos en el fuego eterno y necesitamos a Cristo. La justicia de Dios es la que nos salva y de juicio. Es decir, que solo el Espíritu Santo es el que convierte las almas. Pero Jesús nos envió a nosotros a transmitir el mensaje. Miren, otra razón más por la que somos deudores es porque lo hemos recibido por gracia, exclusivamente por gracia. Una forma totalmente incorrecta, imperfecta de expresarlo, pero que para las personas que tal vez nos visitan hoy por primera vez, es como un regalo dado para compartir. No es algo que tú puedas pedir, no es algo que tú puedas conseguir, es algo que alguien te da porque quiere. Y nos vendría bien a los creyentes reflexionar si en algo somos diferentes a las personas que no tienen a Cristo, o si nosotros tal vez éramos mejores, o somos mejores que muchos que están fuera. Porque sinceramente creo que muchos de nosotros no lo somos. Y no les miro a ustedes, me he incluido, nosotros. Incluso después de haberla recibido, muchas veces nuestro comportamiento llega a ser peor que el de esas personas. Muchos de ustedes habrán visto una película que se llamaba La lista de Schindler. Es una historia real. Oskar Schindler, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, él era del partido nazi y vio con la guerra una gran ocasión para enriquecerse. Se trasladó a Cracovia, al sur de Polonia, compró una fábrica de utensilios de cocina y contrató a judíos porque era la mano de obra más barata que había bajo el régimen nazi. Su vida era cómoda, cenas elegantes, contactos con oficiales alemanes, beneficios crecientes, todo prosperaba, todo iba hacia adelante. Un día, al lado de la fábrica, se subió a una especie de colina y desde arriba pudo ver como una barriada humilde era totalmente exterminada por los nazis. Vio cómo separaban a las familias, las sacaban de las casas, ejecutaban en plena calle a los ancianos. Veía niños corriendo, escondiéndose. Eso ya no era propaganda nazi. Estos no eran números, eran personas. Se cuenta que entre ese caos vio a una niña con un vestido rojo, con un abrigo rojo, andando sola por la calle, sin rumbo.
sin saber qué hacer. Y esa imagen le marcó profundamente. A partir de ese momento empezó a ver a sus trabajadores con otros ojos. Ya no los veía como recursos, sino como vidas concretas, con nombres, con historias. Schindler comenzó a protegerlos. Primero empezó con cosas pequeñas, asegurándose de que recibieran comida, evitó castigos. Luego dio un paso más. Empezó a sobornar a los oficiales nazis, a falsificar registros, a declarar como esenciales, como necesarios, a personas que no lo eran en absoluto. Con el tiempo, su fábrica dejó de ser un negocio y la convirtió en un refugio. Gastó su fortuna en mantener a sus trabajadores a salvo. Cuando los nazis empezaron a enviar a los judíos a los campos de exterminio, él creó una lista de más de 1000 personas que oficialmente debían ser trasladadas para trabajar en su nueva fábrica. Su pensamiento había cambiado. Esas personas, él no tenía una lista hecha, sino que cada situación, cada persona que pasaba por su lado, era una oportunidad para incluirla, como si fuera un experto necesario para su fábrica, y la metía en esa lista, como decía antes. Esa lista se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte. Ninguna de esas personas estaba en esa lista por méritos. Ninguna. Ninguna. Muchas de esas personas no tenían habilidades especiales. No podían ganarse estar ahí. Si vivían era porque alguien con poder suficiente decidió cubrirlos, incluirlos, protegerlos, pagando el precio él mismo. Hacia final de la guerra, Schindler lo había perdido casi todo, casi todo. Dinero, propiedades, estabilidad, todo. Pero había salvado a unas 1200 personas. Como era nazi y la guerra la estaban perdiendo, la noche antes de huir, sus trabajadores le entregaron un anillo de oro. Estaba hecho con el oro fundido de un diente de uno de ellos mismos. Dentro de ese anillo llevaba una inscripción: quien salva una vida, salva al mundo entero. Miró su coche, echó a llorar y pensó, con este coche podría haber salvado a más. Se quitó un pin que tenía y dijo, esto son 2 personas más. No estaba satisfecho con lo que había hecho, solo podía ver los que no consiguió salvar. Las personas a las que salvó no vivieron porque fueran mejores, ni más dignas, ni más útiles, como nosotros cuando hemos sido salvados. Vivieron porque alguien decidió que sus vidas valían lo suficiente como para arriesgarlo todo por ellas. La gracia que hemos recibido no es un premio, no es una recompensa. Nosotros somos los que pasábamos por ahí y Cristo nos agarró y nos metió. Y yo no sé si nos visitas por primera vez. Cristo quiere hacer lo mismo contigo. Quiere incluirte en esa lista
de salvos, porque Él pagó todo el precio muriendo en una cruz para que tú seas visto limpio, santo y puro delante de Dios para siempre. Porque para lo que a Cristo le costó todo, a nosotros no nos costó nada. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, como dice el apóstol Pablo. Pero además, es que nosotros los creyentes tenemos un paso más. No solo que estamos incluidos en una lista, sino que el mismo apóstol dice que por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él quiso. Somos deudores. Pero Pablo no se siente deudor solo, sino que además dice que no se avergüenza del Evangelio. No se avergüenza del Evangelio. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Tampoco. No hay razón, no hay motivo para avergonzarse. Porque otros muestran su orgullo de pertenecer a un equipo o a un partido. Entiendo que un jugador defienda su equipo, pero que personas peleen, discutan, porque su equipo pierde o gana, es interesante. ¿Y nosotros nos avergonzamos del mensaje que tenemos? Hay quien celebra su día de orgullo, paseando por las calles de una forma que ni en nuestras casas lo hacemos. Y no digo que no tengan que reclamar lo que tengan que reclamar, pero da vergüenza incluso a ellos mismos, a muchos de ellos mismos, cómo proclaman y salen en esas caravanas por la calle. A muchos de ellos mismos les da vergüenza. Y no se avergüenzan. Y nosotros que tenemos el mensaje de la salvación, el mensaje con el que podemos rescatar a una persona con el simple hecho de trasladarle el Evangelio, dejando que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en sus vidas, nos quedamos aquí sentados y nos cuesta venir el domingo a nuestra iglesia, porque se está mejor durmiendo. ¿Para qué vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué vamos a hacer caso al Señor cuando nos llama para que vengamos el domingo como pueblo, para alabarle y para que se nos presente ese plato de comida que Él tiene para nosotros? No hay motivo tampoco para avergonzarse, porque cuando sabemos que algo es real, no hay nada de qué avergonzarse. Otros se pueden reír de lo que tú digas, pero tú sabes que es la verdad. Y cuando tú tienes la razón, cuando sabes que algo es cierto, entonces no te avergüenzas, lo defiendes. Pueden decir lo que quieran, pero tú tienes que ser consciente, yo tengo que ser consciente de que el problema no está en ti, el problema está en la ignorancia de los demás, la ignorancia de hacia dónde van. Y no hay motivo para avergonzarse tampoco, porque ese poder tan grande se ha hecho real en mi persona y en tu persona. Antes hemos hablado de lo que Dios ha hecho por ti. No lo valoramos. Si tú no estás proclamando el mensaje, te estás engañando a ti mismo. Si yo no proclamo, hermanos, lo digo de verdad. Y perdónenme los que no me conocen, parece que estoy riñendo. Sí, estoy siendo contundente. Digamos contundente, no estoy riñendo, porque yo me examino a mí mismo y a veces también tengo que recordármelo, continuamente. Pero si tú no estás llevando el Evangelio a los demás, algo pasa. Porque no es una opción, es un mandamiento. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Id.
por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Y si tú no lo estás haciendo, algo pasa. Y para tranquilidad de algunos, sé que aquí hay personas que están compartiendo el Evangelio. Lo sé. Yo sé que mi esposa tiene muchas oportunidades donde trabaja en el instituto. Sé que mi hermana Jenny tiene muchas posibilidades y le salen continuamente conversaciones del Evangelio. Sé que a mi hermano Juanjo le sucede lo mismo. Sé que en Trebujena están yendo un grupo de hermanos de esta iglesia semanalmente desde hace muchos años, mucho tiempo. Sé que algunos de vosotros habláis con una vecina, con un amigo. Pero yo pregunto si tú lo haces. Porque si no lo haces es que no has entendido nada. Nada. Puede que te estés engañando. Mira, dice la palabra del Señor que entre la iglesia hay también cizaña. O sea, hay personas que no son salvas. Entre nosotros, cualquiera. ¿Te has preguntado alguna vez si tú te has encontrado con Cristo? Si tú le has entregado tu vida, si tú le has pedido perdón arrepentido y el Espíritu Santo está en ti, porque el Espíritu Santo no son emociones. El Espíritu Santo no son emociones. No tiene nada que ver con las emociones. Las emociones es algo más. Yo no digo que sean malas, ni que el Espíritu Santo no nos provoque emociones. Es normal, cuando yo quiero a alguien, me provoca una emoción. Eso es bueno, es natural. No estamos en contra de eso. Pero eso no es. Uno sabe, cuando está solo, es cuando uno se da cuenta si realmente quiere estar con ese amigo, quiere estar con el Señor, se arrepiente de verdad y lucha por mejorar, por dejar el pecado. Cuando tú has hecho un cambio, cuando has nacido de nuevo y has sido regenerado por el Espíritu Santo, eso es una experiencia que no se puede negar. Ese milagro que se ha producido en ti es tan real que no hay quien pueda quitarlo. Aunque estés débil ahora, aunque estés pasando por una mala época, aunque lleves un tiempo sin evangelizar, no se trata de eso. Se trata del todo. Tu testimonio es tan poderoso que ni aun con tortura tú podrías negar el Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Otra razón más por las que somos deudores es porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder que transforma. El otro día, nuestros hermanos estaban en un pueblo evangelizando, nuestros hermanos de esta iglesia. Hicieron una reunión. Bueno, primero 2 hermanos fueron a hablar con un contacto que había. Y hablándole del Evangelio, él trajo a una amiga. Y esa amiga llegó a aceptar al Señor. Luego fueron a una casa, hicieron un culto. Estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando de una iglesia lejana. No estoy hablando aquí. Después, en esa reunión, pasaron cosas hermosas. Se les saltaban las lágrimas a esas personas nuevas que no habían conocido nunca el Evangelio. Y se daban cuenta de su necesidad de Cristo. Eso está pasando hoy en nuestra iglesia. Y yo quiero preguntarte si tú formas parte de la iglesia, si tú eres iglesia. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, y me gustaría que aquellas personas que nos visitan entiendan que estoy hablando a personas con las que nos relacionamos, que nos conocemos, y podemos hablar con confianza, pero el Evangelio del Señor es un Evangelio de amor, de esperanza,
Y eso es lo que nos hace deudores del resto, de vosotros, de que el amor de Dios no es algo para tenerlo tirado o guardado en un armario, sino para publicarlo. Porque esa es la forma en que Él lo muestra, es una de las formas en que Él se muestra al ser humano, porque Él nos ama profundamente. Dice el Salmo 25 que con ternura y amor nos cuida diariamente. Y yo soy testigo de tal cosa. Y sé que muchos de los que están aquí son testigos de que eso es real. Incluso cuando hacemos algo malo, no vemos y no conocemos a un Dios castigador, a un Dios que corta. Conocemos a un Dios que te llama, te restaura y te anima y te motiva. Entonces, ese es el Evangelio. Y por eso es tan importante que el resto que estamos aquí, que lo hemos conocido, podamos transmitirlo y podamos comprobarlo. Fue hermoso la semana pasada con el mensaje que trajo nuestro hermano, cómo algunos hermanos respondieron, dijeron, sí, yo voy. Lo más hermoso, lo más llamativo, es que no solo fue un llamado al altar. El lunes, el martes, muchos de esos hermanos dijeron, yo voy, y estaban predicando el Evangelio. Eso es responder. Responder no es solo venir aquí, es obrar en consecuencia con lo que hacemos. Decía que otra razón por la que somos deudores es porque es poder de Dios para salvación. Cuando compartimos el Evangelio estamos trayendo a la humanidad la posibilidad de un cambio radical en sus vidas. ¿Saben lo que? ¿Me quitas la hucha? ¿Me pones el lema? ¿Saben lo que pone? ¿No recuerdan lo que pone debajo de sé como Cristo, que es nuestro lema? Sé como Cristo, influencia al mundo. Sé como Cristo, influencia al mundo. Él cambió la mentalidad de toda la humanidad. Él cambió la mentalidad y acercó a Dios a todo ser humano que ha querido acercarse a Él. Influenciemos en el mundo. Porque ese cambio radical, es lo que debe haber surgido dentro de nosotros. El poder de Dios para la salvación va a tener un doble efecto sobre aquellos. Hoy puede tener un doble efecto sobre ti, que por medio del anuncio del Evangelio recibáis a Cristo en vuestro corazón. Por un lado, lo que vamos a transmitir es que os vamos a rescatar de las consecuencias del pecado. La maldad del hombre, todo lo que hay es consecuencia del pecado. Un rescate porque las personas están atrapadas bajo los escombros del pecado. Y el peso sobre una persona de los escombros de un edificio que se ha derrumbado es muy fuerte. Les vamos a rescatar de la culpa por la maldad, culpa que está destruyendo su interior. Les vamos a ayudar a apartarse de la contaminación que supone para su alma. Y les vamos a rescatar de la esclavitud que les obliga a hacer el mal. Hay una ley que permanece en el mundo, en la sociedad, que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, dice, así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dentro de la sociedad permanece esa ley, que el mal, aunque ellos intenten hacer el bien, sigue patente. Ustedes saben que se han hecho pruebas en que han clavado una estaca y un elefantito chiquitito lo han atado ahí para que no se vaya. Y cada vez que lo volvían, lo ataban. El elefante se hizo grande, normal, su tamaño. No se crea que lo ataban fuertemente en esa estaca, era una estaquita pequeña. Simplemente hacían así. Estaba tan acostumbrado a eso que no se movía, no se escapaba.
Quien ha nacido en esclavitud, quien ha nacido siendo esclavo y sufre sus consecuencias, piensa que la vida ya no puede ser diferente. Que ese es su mundo. Pero cuando encuentran libertad, despiertan un mundo de nuevas sensaciones, de aumento de la autoestima y de felicidad y gozo internos. Eso es lo que nosotros tenemos para transmitirles. Y yo no sé si en esta mañana tú dices, bueno, yo conocí al Señor, pero no tengo eso. Algo pasa. No es natural. Y todo cristiano que llevamos años en el Señor sabemos que pasamos épocas de silencio, que pasamos épocas que no estamos bien, que pasamos lo que nosotros llamamos no estar bien, no estar en comunión como nos gusta con el Señor y como conocemos. Pero aún así, cuando estamos permaneciendo en eso durante largo tiempo, debemos de empezar a buscar de nuevo al Señor con profundidad. Una de las alertas que nos dice que nuestra vida no va bien es cuando no tenemos pasión por predicar el Evangelio. Porque el Evangelio no se puede predicar sin pasión. Es imposible. Porque si ese mensaje es verdad y tú lo crees, no puedes callarte y tienes que predicarlo con fuerza. No con bibliazos, eso es diferente. Con fuerza no es con bibliazos, es con la fuerza de la pasión del corazón que quiere transmitir un mensaje de salvación a una persona que no conoce a Cristo, que quiere presentarle al Señor Jesús como quien es, como alguien que ama. Les estamos apartando del castigo divino, les estamos ayudando a romper con la salvación con la separación de Dios, a ser librados de la ira de Dios y de la muerte eterna, que es algo terrible, peor que encontrarse bajo los escombros de ese terremoto, como decía antes. Y por otro lado, vamos a acercar a las personas a una situación de justicia. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Van a ser contados como justos, sin necesidad de hacer obras para ganarse nada, porque esa salvación viene de Dios. Van a ser contados como justos, es decir, por medio de la fe en Cristo y la salvación por medio de la cruz, Dios los tendrá como si su vida fuera perfecta, correcta, como si no hubiera habido maldad nunca. Porque, como nosotros sabemos, por medio de Cristo nuestra maldad fue echada a lo fondo del mar, y dice el Señor que nunca más se acordará de ella. La justicia de Dios estaba escondida para la humanidad, pero Dios ha decidido mostrarla por medio del Evangelio de Jesucristo. Es el esfuerzo de Dios de mostrarse a sí mismo a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. También vamos a acercarles a una situación de santidad, la pureza interior que nos permite no ser rechazados por Dios. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado. Y para ti que tal vez vienes la primera vez o es la primera vez que escuchas sobre el Evangelio y la palabra de Dios, quiero decirte que nosotros somos tan pecadores como cualquiera. Yo también. Pecadores, torpes. Nuestra lucha es buscar a Dios y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para que ese pecado no llegue donde antes. Es más, si pudiéramos evitarlo, lo evitaríamos. Pero sabemos que aún así estamos cogidos a este cuerpo mortal, a esta tendencia. Pero confiamos plenamente en el amor de Dios por medio de Jesucristo, que por medio de su preciosa sangre nos limpió de todo pecado. Y ahora sé que cuando Dios me mira no hay posibilidad de juicio para mí. No hay posibilidad porque Él me mira por medio de Cristo.
Ayer le decía a una hermana, y permítanmelo, y el Señor me perdone, también le decía a ella, que es como si el Señor estuviera ciego, como si nuestro Padre Celestial estuviera cegato. Dijera, bueno, ¿este quién es? Oye, espera, cojo la lupa de la cruz de Cristo, hago así, este es mío, es mi hijo, es santo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nuestro pecado ha sido quitado, pero ha sido apartado, pero nosotros estamos limpios porque Cristo pagó el precio por nosotros. Y ahora el Padre ya no nos ve como nosotros somos con nuestro pecado, sino que nos ve limpios y puros como lo fue Cristo. Pero también le vamos a ayudar, le vamos a dar libertad, rotura de cadenas que la gente tiene hacia el tabaco, las drogas, el sexo, el juego. Cosas que destruyen a sus propias almas y la vida de sus familiares. Libertad de estados mentales autodestructivos que les deprimen y les apagan la vida. Cristo rompe las cadenas. Cristo es nuestro libertador y Él quiere ser el libertador de todos los oprimidos por el pecado y por la maldad. Y hay una diferencia muy grande si no conoces a Cristo, porque aunque somos personas y somos pecadores, tenemos la paz del Señor, una paz que no tiene nada que ver con lo que hay exterior porque se produce dentro y que nada exterior le provoca un resurgimiento de lo que era anteriormente. Una paz que cuando se apaga un poco sabe dónde encontrarla, en Jesús, quien nos ayuda. Y también les acercamos a una situación de bendición, al haberles ayudado a conocer a Dios, a tener amistad con Dios, a experimentarle, a que el amor de Dios pueda ser derramado en su corazón de una forma tremenda y especial como hemos recibido y hemos notado algunos, y a que reciban la vida eterna. Cuando saldamos esa deuda con ellos, estamos permitiéndoles tener esa amistad con Dios. Les estamos allanando el camino para que ese Dios del que han oído, del que solo habían oído y del que tenían dudas de si existía, ahora lo puedan conocer y puedan mantener una relación real, palpable con Él. Hermano, hermana, ¿tú no te sientes así? Yo te lo pregunto, no quiero que me lo digas. Si tú no te sientes así, puedes orar al Señor y el Señor quiere renovarlo. Y aunque tú hayas sido una persona religiosa, que toda la vida has estado viniendo a la iglesia, pero jamás has tenido un encuentro con Cristo, el Señor está deseando. Hoy puede ser ese momento. Les estamos ayudando a que entiendan y experimenten ese amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor profundo que provocará en ellos el deseo ineludible de entregarle sus vidas y servirle. Y cómo no, a que empiecen desde allá, aquí y ahora, a disfrutar de la vida eterna. Porque la vida eterna no es algo que está allá, es algo que los que hemos recibido a Cristo la tenemos aquí, la vivimos aquí y la experimentamos ya aquí, no de forma perfecta todavía, pero la estamos experimentando. Una vida plena, llena por la presencia de Dios en sus corazones, pero una vida que no la parará la muerte, porque es eterna, es para siempre. Miren, hermanos, no podemos escondernos. Tenemos una deuda con la sociedad, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con niños y niñas, con personas mayores, con jefes, con subordinados, con ricos, con pobres. Hemos tenido la gran suerte, como he venido diciendo, de que Dios nos ha salvado y lo ha hecho como un regalo cuando merecíamos exactamente todo lo contrario. Y no teníamos ningún mérito, nada nos ha diferenciado, en nada de cualquier persona que un día estará en el fuego y en el infierno. Nada. Absolutamente, hermano, quiero que lo tengamos claro, absolutamente nada, cero. Y no tenemos excusa, porque el Evangelio es muy sencillo de anunciar. Sencillo. Creo que una explicación
tan clara como la que dio nuestro hermano Óscar la semana pasada, no la hay. Le regalan una Biblia. Empieza a leerla en su celda. Experimenta de una forma especial, por medio de ese gesto tan sencillo, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios tocando, derramándose sobre su ser de forma que no puede dejar de llorar y llorar y llorar y llorar. Un jefe de una banda criminal, a nivel de toda Europa. Llega el día en que quien le regala la Biblia, el pastor Aarón, va a la cárcel a visitarlo. Le explica, estaba deseando porque le explica lo que había experimentado. Porque a Dios no solo se le cree, se le experimenta, se le vive. No conocía nada más, nada absolutamente. Le dijo su pastor: ¿ves? Ahí tienes 250 personas para contarles lo que Dios ha hecho por ti. ¿No te da vergüenza con todo lo que tú sabes, con todo lo que tú sabes del Evangelio, con todo lo que tú has experimentado y vivido, no ser capaz de predicar el Evangelio? Hay un problema. Es un problema de raíz. Es un problema de raíz. Tenemos un problema. ¿Durante cuántos años? No me digas que no tienes, y ahora ya sí que os hablo cercano, para confrontar, para que nos demos cuenta, hermanos. ¿Cuántos años llevamos yendo a Trebujena? ¿Cuántos y cuántos martes o el día que se vaya han ido solo 2 personas o 3 personas o a veces 4? ¿Cuántas veces nos habrán desanimado y han vuelto a ir? ¿Qué os pasó el día que proclamamos aquí salida evangelística, el día de los enamorados? Yo sé que muchos trabajáis, que nadie se asuste, que no estoy riñendo a nadie en particular. Estoy haciendo una reflexión sobre la realidad que tenemos dentro de nosotros. Hermanos, que no nos estamos jugando la vida por ir a evangelizar o no. Está pasando 2 cosas. Una, que si no vamos, si nunca vamos, tenemos que mirarnos interiormente. Tenemos que autoexaminarnos, buscar del Señor. Señor, ¿qué me pasa? ¿Dónde me quedé? Necesito tu ayuda? Necesito un nuevo avivamiento en mi vida. Necesito un nuevo resurgir. Eso por un lado. Y por el otro, está en juego la salvación de muchas almas, de muchas vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. ¿Se acuerdan del testimonio de la semana pasada que no voy a repetir? Ustedes se acuerdan. Porque es poder que transforma las vidas y la sociedad. Y si queremos ser como Cristo e influenciar al mundo, debemos salir a anunciar las buenas noticias de salvación por medio de Cristo. Nuestra hermana Chari decía: somos iglesia, tú eres la iglesia. ¿Tú te vas a unir a la visión de la iglesia? ¿O vas a ser uno más? ¿Vas a ser un religioso, nada diferente de todos los que van a cualquier otra religión? ¿Nada diferente? ¿O vas a buscar al Señor y vamos a dar pasos para trabajar juntos y llevar el mensaje de salvación? Esa es la visión. Hermanos, ¿tú quieres saber la visión de la iglesia? ¿Quieres saber la nueva visión? No es nueva, es la misma. Es la misma que tenían los anteriores, lo digan ustedes o no. Y es la misma
que tenían el anterior, la misma. ¿Quién ha fallado, hermanos? En eso me refiero. ¿Quién ha fallado? No estamos fallando a los pastores, estamos fallando a Cristo. Tomemos conciencia. Hermano, no se trata ahora de salir y venga, no, se trata de buscar al Señor con un corazón sincero y decir, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Ayúdame a ser iglesia, a ser parte. Doy gracias a Dios por hermanos como nuestro hermano Danny Hill, como nuestra hermana Loli, como Char y Juan, como otros que sé que habéis sido. No os puedo mencionar a todos, perdonadme. Me alegra el corazón. Me estaba acordando estos días de cuando hicimos el taller de evangelismo de cara a cara que estaba aquí. De cara a cara. Y esos son los que el Señor va a utilizar para que su iglesia crezca. Esos son. No somos los que estamos aquí arriba. No somos los que estamos, tenemos un título. No. Esos son los que van a hacer que el reino de Dios se extienda. Yo quiero saber si tú te quieres unir a ellos, porque yo me quiero unir. Vamos a esforzarnos, vamos a animarnos y vamos a hacer como Pablo, entender que somos deudores de cada uno de los que están a nuestro lado, de nuestro prójimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la salvación, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por confrontarnos. Sabemos que somos imperfectos, Señor. Y te pedimos perdón, sabemos que fallamos, Señor, y a veces unos fallamos en la proclamación de tu evangelio, otros fallamos en otra área, otros en otra. Somos imperfectos, Dios mío. Lo sabemos, pero ayúdanos. Levántanos. Levanta a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo provoque un avivamiento individual en cada uno de nosotros, de tal manera que nuestra boca no pueda callar y proclamemos tu evangelio. Empieza por mí, Señor. Yo clamo a ti para que me sigas dando oportunidad de hablar y mi boca no calle. Ayuda a mis hermanos que se esfuerzan cada semana, que vean el fruto de su trabajo, Señor. Aviva al que tiene ganas pero no sabe cómo. Aviva, Señor, al que no tiene ninguna gana. Y llévalo a ti, levántalo y dale palabra y dale oportunidad. Eres un Dios cercano, eres un Dios amigable. Gracias, Señor, por la salvación que tú has traído a nuestras vidas. Señor, sé que tú no estás con el látigo, pero necesitábamos ser confrontados, Dios mío. Gracias, Señor, también por lo que a mí me has confrontado. Y gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por nuestra salvación, por tu iglesia amada, por la niña de tus ojos. Cada uno de nosotros, Señor, somos tuyos, comprados por la misma sangre. Comprados, Señor, y rescatados por el mismo Cristo. Provoca un avivamiento en nuestras vidas, Señor, y que ese avivamiento sea trasladado a la sociedad. Ayúdanos y sigue bendiciéndonos y animándonos y motivándonos. Tuyos somos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.